Si no he tenido la oportunidad de presentarme, mi nombre es Alejandro Molero, yo sirvo como uno de los pastores de esta iglesia y me gustaría dar la bienvenida. Si hay alguien que es primera o segunda vez que nos visita, por favor póngase de pie, nos dice su nombre y de dónde es, si gusta. Así que por allá está Gerdani, yo sé que Gerdani es de la casa de donde yo nací, es de mi pueblo, y Gerdani y su esposa que se llama María. Gracias por estar aquí, que Dios les bendiga. Gracias. La señora María Rosario de Santo Domingo. Gracias por estar aquí, María, que el Señor te bendiga también. Y los compañeros aquí, Rogers. Roger es de... Está aprendiendo español un poquito. Terry de Bolivia. Gracias por acompañarnos, que el Señor les bendiga también. ¿Hay alguien más que sea primera o segunda vez que está entre nosotros? Todos son de la casa. Bienvenidos todos y feliz día a los padres. Es un honor estar todos juntos aquí y alabando al Señor juntos. Así que el rol de padre hace mucha falta hoy en día. Así que vamos a hacer el rol de padre según lo que enseña la palabra. Así que hoy justamente tenemos una oportunidad para hablar de eso. No vamos a hablar del Día del Padre, pero sí vamos a hablar de algo que puede ser muy aplicable a los padres. Y les ruego, por favor, me acompañen con sus Biblias en el libro de Primera de Reyes. Vamos a hablar la primera mitad del libro de Reyes. Vamos a hablar del capítulo 1 al capítulo 11. Mientras ustedes lo buscan, ustedes saben que la mayoría sabe que hemos estado estudiando la Biblia de una manera panorámica, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, y hemos recorrido ya bastante tiempo. Vimos a Adán, a Abraham, a Jacob, a Isaac, después nos fuimos a los periodos en Egipto, después vimos a José y la esclavitud en Egipto, después vimos a Moisés, la liberación de Egipto y 40 años en el desierto. Después pasamos al libro de Josué, hicimos la transición del patriarcado hacia los jueces y vimos los 12 o 13 jueces que hay en el libro de los jueces para entrar a Primera de Samuel, que Samuel fue el último juez y hizo la transición al periodo de la monarquía. Y esa monarquía fueron los reyes, empezaron los reyes y justamente hoy vamos a hablar de uno de esos reyes. Los 3 primeros reyes fueron la monarquía unida. Fue Saúl, David y Salomón. Hoy vamos a hablar de Salomón. Cada uno de ellos tuvo 40 años en el trono. Y el más grande de todos los reyes de Israel es este rey David, que por cierto, Belén es conocida como la ciudad de David. David es el gran rey de Israel, el más conocido, el más famoso, y la verdad que uno de los mejores, si no el mejor. Hoy vamos a hablar de Salomón, su hijo, y ustedes recordarán que Salomón es hijo de David, pero con un ingrediente muy particular, porque David es hijo de David con Betsabé. Y esta Betsabé es aquella que era la esposa de Urías, el cual David mandó a matar para poderse quedar con Betsabé. Ustedes recuerdan esa historia del adulterio horrible de Betsabé. Pero Salomón no es el primer hijo que David tuvo con Betsabé, porque el hijo del adulterio murió. Eso fue una escena bien triste que vimos la semana pasada, donde ese hijo murió. Ahora, ese no fue el pecado más grave de David, si me permiten hacer una distinción entre pecados graves y pecados no tan graves. Sí, es un pecado grave, el adulterio es un pecado grave y hay que llamarlo con todas sus letras. Pero por ese pecado de David murieron 2 personas, Urías y el bebé. Ahora, el libro de Segunda de Samuel termina con un censo que David mandó a hacer. Y es importante que conectemos ese capítulo último del Segunda de Samuel 24, porque David hizo un censo para ver si podía ir a la guerra contando con la cantidad de caballos, de poder militar y todo lo que él podía. Pero Dios le dijo, te has equivocado. Entonces le dijo en el versículo Segunda de Samuel 24, capítulo 13, que el profeta Gad el vidente Gad fue a ver a David y le dio el mensaje del Señor y le dijo, tienes que escoger una de estas 3 cosas.
¿Quieres que haya 7 años de hambre en tu tierra? ¿O prefieres huir de tus enemigos durante 3 meses? ¿O prefieres que haya en tu pueblo 3 días de peste? En el versículo siguiente se entiende, en el versículo 15, que David escogió que hubiera la peste. Y se lee que en el versículo 15, segunda de Samuel 24:15, por ese censo no autorizado de David, murieron 70,000 israelitas. Este fue un pecado en términos de muerte mucho más grave que el adulterio. Es decir, que para el rey era muy importante la comunicación con Dios. Recuerden que Dios había establecido su pueblo, le había establecido su constitución, sus leyes, le había dado el arca del pacto, le había dado las tablas de la ley, y Dios había creado un pueblo, y él dijo desde hace mucho tiempo, le dijo a Moisés, le dijo a Isaac, le dijo a Jacob, le dijo a todos los patriarcas, le dijo, si ustedes se portan bien, yo los voy a bendecir, les voy a dar una tierra y les voy a dar un rey. Un rey que va a ser para siempre. En el capítulo 7 de Segunda de Samuel vemos que Dios le promete a David que uno de sus descendientes siempre va a estar en el trono. Y esa es la esperanza mesiánica que se mantuvo por 1200 años. La esperanza de que un rey vendría a poner el orden en Israel todo como debía haber sido. Y eso los judíos lo llamaban el enviado, el Mesías, el ungido, el que ha de venir. Y todavía lo están esperando. Los judíos, los cristianos sabemos que es Jesús nuestro Señor. Entonces David era el más grande de los reyes de Israel y a él se le prometió que uno de sus hijos se iba a sentar en el trono. Más aún, Dios le dijo que Salomón se iba a sentar en ese trono. Dicho sea de paso, Primera de Reyes 1 al 11 que vamos a ver hoy es un paralelo de Segunda de Crónicas 1 al 9. Repito, Primera de Reyes 1 al 11 es un paralelo de Segunda de Crónicas 1 al 9. Y vamos a ver justamente la transición de David a Salomón en el libro de Primera de Crónicas. Vamos a empezar leyendo allí y después nos vamos a devolver a Reyes. En Primera de Crónicas, capítulo 28, y esto es un excelente capítulo para leerlo un día del Padre. Vamos a leer todo, Primera de Crónicas 28. Yo lo voy a leer un poco rápido. Sorry, Rogers, I'm going to read a little bit fast. Y quiero, por favor, me acompañen con los ojos, porque este es un excelente capítulo para que los padres se los lean a sus hijos. Primera de Crónicas, capítulo 28. Esta es la sucesión de David a Salomón. David reunió en Jerusalén a todos los reyes de las tribus de Israel, a los jefes de las divisiones al servicio del rey, a los jefes de millares y de centenas y a la administración de todas las propiedades del rey y de sus hijos, a los oficiales y a todos los hombres más aguerridos y valientes. Y una vez reunidos, el rey David se puso en pie, muy enfermo, y dijo, estaba ya viejito, hermanos y pueblo mío, escúchenme. Yo tenía la intención de edificar una casa en donde el arca del pacto del Señor pudiera reposar, en donde nuestro Dios pudiera descansar sus pies. Ya tenía yo todo preparado para edificar, pero Dios me dijo, tú no edificarás casa a mi nombre, porque eres un hombre de guerra y has derramado mucha sangre. Sin embargo, el Señor, el Dios de Israel, me eligió de entre toda la casa de mi padre para que fuera yo rey de Israel para siempre. A Judá lo escogió como caudillo y de la casa de Judá escogió a la familia de mi padre y de entre los hijos de mi padre se agradó de mí para hacerme rey de todo Israel. El Señor me ha dado muchos hijos y de entre todos ellos eligió a mi hijo Salomón para que se siente en el trono del reino del Señor y gobierne a Israel. El Señor me ha dicho, tu hijo Salomón edificará mi casa y mis atrios. Yo lo he escogido para que sea mi hijo, yo seré para él su padre. Yo confirmaré su reino para siempre, siempre y cuando él se esfuerce por practicar mis mandamientos y mis decretos como lo hace ahora. Así que ahora, teniendo como testigo a todo Israel, la congregación del Señor y hablando en presencia de nuestro Dios,
procuren cumplir todos los preceptos del Señor su Dios para que posean esta buena tierra y se la dejen a sus hijos después de ustedes como herencia perpetua. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu Padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque el Señor escudriña los corazones de todos y entiende toda intención de los pensamientos. Si tú lo buscas, lo hallarás, pero si lo dejas, Él te desechará para siempre. Date cuenta ahora de que el Señor te ha elegido para que edifiques casa para el santuario. Esfuérzate, Salomón, y hazla. Y luego David entregó a su hijo Salomón el plano del pórtico del templo y de sus casas, tesorerías, aposentos y salas, y de la casa del propiciatorio. Y adelantémonos un poquito hasta el versículo 18. Además, pesó oro puro para el altar del incienso, para el carro de los querubines de oro que con sus alas extendidas cubrían el arca del pacto del Señor. Pues David le dijo: todo esto me fue diseñado por la mano del Señor y me dio a conocer cada detalle del diseño. Wow. Y versículo 20, Primera de Crónicas 28:20, es bellísimo para nuestros hijos. Además, David le dijo a su hijo Salomón: anímate y esfuérzate, pon manos a la obra y no temas ni desmayes. El Señor mi Dios estará contigo. No te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa del Señor. Mira, en toda la obra estarán contigo, para todo el ministerio de la casa de Dios, los grupos de los sacerdotes, los levitas y todos los voluntarios capaces de realizar toda forma de servicio. Además, los jefes y todo el pueblo estarán dispuestos a ejecutar todas tus órdenes. ¡Wow! Tremendo encargo. Pero David no solamente le da un propósito a Salomón, sino que también le da una provisión. Los versículos 13 al 18 es un montón de oro que le dejó David a Salomón para hacer el templo. Pero había un problema. Y el problema se lo voy a decir después que oremos. Vamos a orar. Señor, muchísimas gracias por tu palabra. Es apasionante ver cómo la historia revela un verdadero rey que tu pueblo ha esperado y aún algunos esperan, pero que nosotros aquí reconocemos que es nuestro Señor Jesucristo. Señor, rogamos que la gloria de nuestro Señor Jesucristo sea hoy exaltada. Y si hay alguien aquí que no te conoce, Señor, rogamos que tú uses tu palabra para convencer de justicia, de juicio y de pecado a cualquiera que no te conozca en esta sala. Y oramos, Señor, para que en este tiempo la gloria del Salvador sea más brillante que nunca entre nosotros. Que podamos amarte más por quien tú eres y por lo que has hecho con nosotros. Rogamos, Señor, que nos preserves del mal y nos ayudes en nuestra debilidad. Sobre todo a mí, Señor, que tengo la responsabilidad de enseñar. Purifica mis labios y que tu Espíritu hable a través de mí, Señor, solo lo que es conforme a tu voluntad. Y rogamos tu bendición en esta hora, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bien, ya vimos la transición de David a Salomón, pero pasa como cualquier papá cuando le entregan su primer hijo. Cuando a uno le entregan su primer hijo, uno siente que esto es mucha responsabilidad para uno. Y no solamente cómo voy a pagar el parto, la cesárea, sino cómo voy a criar a este niño, a esta niña. Es una tremenda responsabilidad. El problema es que en 1 Corintios 28 termina en el primer versículo de 1 Crónicas, no Corintios, Crónicas 29, David reconociendo, 1 Crónicas 29:1, que el rey David le dijo a toda la asamblea: Dios ha escogido a mi hijo Salomón, pero él es todavía un niño tierno de edad. Y la obra es demasiado grande. Esta casa no es para un hombre, sino para Dios el Señor. David está reconociendo que Salomón
era un jovencito, era un adolescente. No sabemos exactamente cuánta edad tenía, pero es muy probable que fuera un adolescente, un teenager. Y ahora sí nos vamos a Reyes, Primera de Reyes 1 al 11, porque vamos a empezar a ver justamente cómo empieza Salomón su reinado. Ya vimos que David le dejó provisión, le dejó propósito, pero también le dejó un legado, una promesa. Propósito, provisión y promesa. En el capítulo 2, David le dice a Salomón, hijo, 2:2, Primera de Reyes 2:2, estoy por recorrer la senda de todos los mortales. Ánimo y pórtate como todo un hombre. ¡Wow! Pórtate como todo un hombre. Cumple los mandamientos del Señor tu Dios y no te apartes de sus caminos. Sigue sus sendas y cumple con sus leyes y preceptos, tal como están escritos en la ley de Moisés, y así prosperarás en todo lo que hagas y en todo lo que emprendas. Y luego David muere y deja a su hijo en el trono. En el versículo 2:11, 40 años reinó David en Israel, de los cuales 7 años en Hebrón y 33 en Jerusalén. Entonces ya vemos que Salomón está en el trono, pero era un niño, era apenas un adolescente. Él tenía muchos problemas para gobernar porque él era tímido. Su papá era un tremendo guerrero, pero él era tímido, era un jovencito. En el capítulo 3, Dios se le aparece en una visión a Salomón. Vean el capítulo 3, versículo 3. Primera de Reyes 3:3. Salomón amaba al Señor. Miren esta frase, por favor, si tienen resaltador, rayen esa frase. Salomón amaba al Señor y cumplía los estatutos ordenados por su padre David, pero también ofrecía sacrificios y quemaba incienso al Señor en los altares de los montes. Recuerden que no había templo, el tabernáculo era portátil y ahora estaban en la ciudad, en Jerusalén. Recuerden que David ya había establecido a Jerusalén como capital del reino. Y no había un templo establecido, sino que en los lugares altos ellos quemaban incienso porque era el lugar más alto de la ciudad. Pero entonces Dios se le aparece a Salomón en un encuentro bellísimo que para mí en un momento de mi vida fue muy, ¿cómo digamos? Muy personal para mi vida. Cuando a uno lo ponen enfrente de responsabilidades que uno no se cree que está capacitado para eso, Primera de Reyes 3 es muy importante que lo leamos. Versículo 5, Primera de Reyes 3, versículo 5. Una noche en que Salomón dormía en Gabaón, el Señor se le apareció en sueños y le dijo, pídeme lo que quieras que yo te conceda. ¡Wow! Imaginen esa frase de Dios para nosotros. Pídeme lo que quieras que yo te conceda. ¿Qué pedirías tú? Oh, dame larga vida, dame riqueza, ponme bonito o bonita, o dame larga vida, dame victoria sobre mis enemigos. Cualquiera de nosotros pediría un montón de cosas. Pero vean lo que dice Salomón. Cuando Dios le dice, pídeme lo que quieras que te conceda, entonces Salomón le dijo, tu misericordia siempre acompañó a tu siervo, mi padre David, porque se condujo delante de ti con sinceridad y fue un hombre justo y te entregó su corazón. Tú has sido misericordioso con él porque le has concedido que un hijo ocupe su trono, como hoy podemos verlo. Ahora, Señor, versículo 7, ahora, Señor y Dios mío, tú me has puesto en el trono que ocupó mi padre David. Reconozco que soy muy joven y que muchas veces no sé qué hacer. Este siervo tuyo se halla en medio del pueblo que tú escogiste y que es tan numeroso que es imposible contarlo. Yo te pido que me des un corazón con mucho entendimiento para gobernar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién es capaz de gobernar a este pueblo tan grande? Y al Señor le agradó la petición de Salomón. Versículo 11. Entonces le dijo, puesto que me has pedido esto, y no una larga vida, ni mucha riqueza, ni tampoco pediste vengarte de tus enemigos, sino que pediste inteligencia para saber escuchar, voy a hacer lo que me has pedido. Voy a darte un corazón sabio y sensible, como nadie lo ha tenido antes
ni lo tendrá después de ti. Además, voy a darte las cosas que no me pediste, mucha riqueza, mucha fama, a tal grado que mientras vivas no habrá ningún otro rey como tú. Y si caminas por mis sendas y cumples mis estatutos y mis mandamientos como lo hizo David tu padre, yo te concederé una larga vida. Y cuando Salomón despertó del sueño, fue a Jerusalén y se presentó delante del arca del pacto del Señor y ofreció holocaustos y sacrificios de paz y luego hizo un gran banquete para todos sus siervos. Este es Salomón. Ustedes conocen a Salomón. Es más, la historia universal conoce a Salomón como el hombre más sabio de todos los sabios. Es tan sabio que dice en el capítulo 4, versículo 32, que Salomón compuso 3,000 proverbios y 1,005 poemas. Mire, Primera de Reyes 4:32, ahí están reflejados no solamente muchos de los proverbios que tenemos ahora como el libro de los proverbios, muchos de ellos son de Salomón, sino también vemos en Eclesiastés, que es uno de los libros de Salomón. Y vemos que Salomón era tan, pero tan sabio, que todo el mundo lo conoce como el hombre más sabio que ha existido. Era muy sabio. De hecho, la reina de Sabá, una morenita que era reina, en el capítulo 10 ustedes podrán ver que la reina de Sabá se impresionó de la sabiduría de Salomón. En el capítulo 10 vemos que la reina de Sabá visitó a Salomón y ella se quedó impresionada. Miren lo que dice Primera de Reyes capítulo 10 versículo 9. Esta es la reina de Sabá hablando. Bendito sea el Señor tu Dios que se agradó de ti y te puso en el trono de Israel. Yo sé que el Señor siempre ha amado a su pueblo Israel. Por eso te puso como rey para que lo gobiernes con rectitud y justicia. Y esa morenita se quedó impresionada de la sabiduría. Y esos regalos fueron impresionantes. Naves, barcos, oro, increíbles vestiduras finas, armas, especies aromáticas, caballos, mulos, porque la reina de Sabá y muchos reyes, según el 10:24, muchos querían ver al rey Salomón para escuchar de sus labios la sabiduría que el Señor le había dado. Es decir, que este era un hombre muy sabio, muy, pero muy, muy sabio. Era tan sabio que después del capítulo 3, vemos que 2 prostitutas se le acercan a Salomón en un juicio. Este es el final del capítulo 3. 2 prostitutas se le acercan, una cargando un niño recién nacido y otra llorando. Y esta, lo voy a contar rápido porque tenemos muchas cosas que hablar. Una prostituta se acostó sobre su hijo y lo mató. Pero como las dos tenían un hijo parecido, entonces esta le puso el niño muerto a este y esta se le cambió el niño vivo. Y ella agarró al niño vivo. Entonces la una llevó al juicio a la otra y le dijo, mire, ella se mató a su hijo y ahora me quiere quitar el mío. No, pero es que ella se acostó sobre su hijo y lo asfixió. No, y es que ella, no que tú, no que sí. Y se imaginan cómo se puede hacer un problema entre 2 mujeres que peleándose por un hijo. Pues Salomón, con la sabiduría que recién le habían dado en el mismo capítulo, dijo, tráigame una espada, vamos a picar al niño y le damos la mitad a cada uno. Y la verdadera madre del niño dijo, no lo maten, no lo piquen, dénselo a ella, aunque sea que quede vivo, pero que quede con ella. Y Salomón, con esa inmensa sabiduría, y bueno, digo, ahora dénselo a esta, porque esta es la verdadera madre de verdad. Y aquella seguro quedaría llorando, pero lo que el cuento dice en el 3:28, que cuando todo Israel supo del juicio que se había emitido el rey, sintieron tanto respeto por él, porque se dieron cuenta de que Dios le había dado gran sabiduría para impartir justicia. ¡Wow! ¿Quién se le hubiera ocurrido partir un niño por la mitad? Bueno, Salomón lo hizo y obtuvo tanto respeto por toda esa gente. Pero no solamente tuvo respeto, sino que esa gran dotación de sabiduría, esa gran cantidad de proverbios fue seguida por una inmensa fama. Porque la inmensa fama era el reconocimiento de todos los demás reinos, que en Israel hay un rey que es muy sabio, no debemos hacer guerra con ellos. Sin embargo, había algunos enemigos, pero como Salomón no era guerrero, no era un guerrero,
Salomón tuvo una excelente idea y muy sabia. La estrategia de Salomón no era hacer guerra con sus demás vecinos, sino una estrategia muy particular que está en el capítulo 3, en el principio del capítulo 3. Acompáñenme, Primera de Reyes, capítulo 3, versículos 1 y 2. El rey Salomón, cuando tenía la amenaza de Egipto, se casó con la hija del faraón, rey de Egipto, y quedó emparentado con él. Luego llevó a su esposa a la ciudad de David, esto es a Belén, mientras terminaban de construir su palacio, el templo del Señor y las murallas de Jerusalén. En esos tiempos el pueblo ofrecía sacrificios al Señor en los altares que estaban en lo alto de los montes, porque aún no se había construido un templo para el Señor. Entonces la estrategia de Salomón era casarse con las princesas de los reyes vecinos, de los reinos vecinos, para no tener guerra con ellos. Una estrategia brillante, muy sabio, ¿verdad? Esta estrategia fue la que lo llevó a la ruina. Y ya lo vamos a ver dentro de un rato. La fama no solamente fue por casarse con estas princesas, que ya vamos a ver su número incluso, sino porque ahora todos los reyes sabían que había un rey muy sabio ahí en Jerusalén, en Israel, y ahora se han propuesto construir un templo, pero no un templo cualquiera, un super templo. Un super templo. Ya Dios le había dicho a David: yo no habito en lugares hechos por manos humanas. Ustedes no van a poder contenerme entre cuatro paredes. ¿Qué piensan ustedes? ¿Que ustedes pueden controlar mi presencia? Pero Dios ya había habitado en el tabernáculo, y donde estuviera el arca del pacto, la presencia de Dios era conocida. Vean, y quiero darle tres poquitos detalles, no tengo tiempo para darle todos. En el 6:38, Primera de Reyes capítulo 6, versículo 38, se dice que en el 11º año, en el mes de Bul, que es el 8º mes del año, concluyó la construcción del templo con todo lo necesario y todos los detalles. Y dice que la construcción del templo duró 7 años. 7 años construyendo esto que ya vamos a ver en detalle. Pero no solamente eso, es tan importante este evento que ustedes deben fijar en su mente, en la historia de la Biblia, esta fecha, en el 6:1, Primera de Reyes 6:1. Esta fecha es muy importante porque los israelitas miden su historia dependiendo del templo. Ya vamos a ver por qué. 6:1 dice de Primera de Reyes: 480 años después de que los israelitas salieron de Egipto, Salomón comenzó a construir el templo del Señor. Y eso fueron 7 años, y ellos construyeron su templo en 7 años. Vean los 480 años. No tenemos que hacer el cálculo. 430 años en el desierto, después 40 años del reinado de Salomón, después otros, de Saúl, y después otros 40 años del reinado de Saúl, y ahora en el 11º año, según, sería el 4º año, porque duraron 7 años, y en el 11º año, según el 6:38, empezaron a construir el templo. Es muy importante que ustedes fijen esa fecha en su mente: 960 antes de Cristo. 960 antes de Cristo, Salomón inauguró el templo de Jerusalén. Ojo, el primer templo. Ese templo fue destruido por los babilonios en el año 586. Eso lo vamos a ver la semana que viene. Pero en el 960 Salomón inauguró el templo con un brillante discurso que ya lo vamos a ver. En el 960, pero después fue destruido por Nabucodonosor y algunos babilonios. Y ese templo, lo que queda aún del templo y de las murallas de Jerusalén, es lo que la mayoría de los turistas van a visitar cuando visitan Israel: el muro de los lamentos. Y van a darse durísimo allá con ese muro, porque ese muro es este que está narrado ahí. Y es muy importante que ustedes sepan cómo fue hecho eso. Esa arquitectura, solamente les voy a dar 2 pequeños detalles. Vengan conmigo al
capítulo 5, 17 al 21. No, perdón. 6, 17 al 21. Primera de Reyes 6, capítulo 6, versículos 17 al 21. El templo medía 18 metros de largo. Gracias a la versión Reina Valera contemporánea tenemos las medidas en metros. Algunas versiones tendrán otras medidas. Pero dice que el templo medía 18 metros de largo. Y por dentro estaba recubierto con madera de cedro, con figuras talladas de calabaza silvestre con sus botones en flor. Y todo era de cedro, madera. Nada era de piedra. Salomón mandó a adornar por dentro el lugar santísimo para colocar allí el arca del pacto del Señor. Y el lugar santísimo estaba en la parte interior del templo, la cual medía 9 metros de largo y 9 metros de ancho y 9 metros de alto. Ustedes saquen la cuenta más o menos de ese volumen, de esa superficie. Además, estaba recubierto con el oro más puro y recubrió de oro el altar de cedro. Todo el interior del templo lo recubrió con el oro más puro y colocó cadenas de oro para impedir la entrada del santuario. Él no tenía gente especializada para construir esto, pero hizo un pacto con Hiram en Siria, en lo que ahora es Siria, pero antes, Líbano, o ahora es Líbano, pero antes era Tiro. Eso estaba al norte de Israel. Y allá mandó un convenio con Hiram, el rey de Tiro, para que le diera la madera y le dieran a cambio de comida, le daban madera. Pero no solamente eso, miren este detalle. Otro Hiram, quiero que me acompañen por favor miren este detalle de arquitectura. En el 7:15, vean el tamaño de la envergadura de estas columnas. 7:15. Hiram fundió 2 columnas de bronce que medían 8 metros de alto y 5,5 metros de circunferencia. Y las columnas remataban en 2 capiteles, también de bronce, que medían 2 metros 25 centímetros de alto. Esto es impresionante. Un templo impresionante. Ahora, nada de eso es comparado con el discurso de la dedicación de este templo. Vengan conmigo al capítulo 8, rápidamente. Primera de Reyes 8, a partir del versículo 12, Salomón, ya con todo terminado, el proyecto, todos los permisos legales, todo el catastro y todo eso. Versículo 22, Primera de Reyes 8, 22. Luego Salomón se paró frente al altar del Señor en presencia de todo el pueblo de Israel y extendió los brazos al cielo y dijo: Señor y Dios de Israel, no hay en los cielos ni en la tierra otro Dios como tú, pues tú cumples tu pacto y tienes misericordia de quienes te honran y te obedecen de todo corazón. Tú has cumplido la promesa que le hiciste a tu siervo, mi padre David. Lo que entonces le prometiste de palabra, hoy vemos que se ha cumplido. Lo que sigue, Señor y Dios de Israel, es que tú también cumplas la promesa que le hiciste a mi padre David, tu siervo, cuando le dijiste: nunca faltará delante de mí un descendiente tuyo que ocupe el trono de Israel, siempre y cuando vaya por mis sendas y me obedezca como lo has hecho tú. Te ruego, Señor Dios de Israel, que cumplas esa promesa que le hiciste a mi siervo David, a tu siervo David, mi padre. ¿En verdad, Señor, quieres vivir en este mundo? Si ni la gran expansión de los cielos es capaz de contenerte, mucho menos este templo que he edificado en tu honor. No obstante, Señor mi Dios, sé que tú pondrás atención al clamor y a la plegaria que este siervo tuyo hoy eleva a ti. Dígnate posar de día y de noche a tus ojos sobre este templo, pues un día prometiste: allí estará mi nombre. Oye aquí las plegarias de tu pueblo Israel y de este siervo tuyo, que cuando vengan a este lugar, tú desde el cielo donde habitas, escuches su clamor y lo perdones. La idea era que cuando la gente viera orando al templo, ellos rogaban que Dios lo perdonaran. Y vean esta cantidad de condiciones
Y vean la relación que se establece entre el pueblo y Dios. No solamente es de adoración, sino una relación de perdón por los pecados. Miren esta cantidad de condiciones. Tú que escuchas desde el cielo, haz justicia. Estoy leyendo el 31. Si alguno ofende a su prójimo y lo obliga a jurar ante el altar de este templo, tú que escuchas desde el cielo, haz justicia a tus siervos y condena al impío, que sus malas acciones recaigan sobre él, mientras que al hombre justo lo tratas como corresponde a su justicia. Segundo, cuando los israelitas sean derrotados por sus enemigos por haber pecado contra ti y se arrepienten de su pecado y reconocen la grandeza de tu nombre y oran y claman aquí en tu templo, escúchalos tú en los cielos y perdona el pecado de tu pueblo Israel y hazlos volver a la tierra que les diste a sus padres. Tercero, si tu pueblo peca contra ti y el cielo le niega la lluvia, y si tú los afliges y ellos se arrepienten y vienen a este lugar reconociendo tu nombre, te ruego que desde los cielos escuches a tus siervos, a tu pueblo Israel, y perdones su pecado, que le enseñen a seguir el buen camino y que hagas volver sobre la tierra la lluvia como le diste la herencia. Cuarto, si tu pueblo llega a padecer hambre o peste o plaga con hongos en los cereales, langosta o pulgón, y si son sitiados por sus enemigos o enfrentan alguna plaga o enfermedad, escucha las oraciones y las súplicas que te haga tu pueblo o cualquiera de tus hijos cuando sufran por su desgracia. Y arrepentidos, levante sus brazos hacia este templo, o sea, escúchalo desde los cielos donde habitas y perdónalos, tú que conoces el corazón de todo ser humano. Dales lo que merezcan sus acciones para que te honren todo el tiempo que vivan en la tierra que diste a nuestros antepasados. Quinto, si los extranjeros que no pertenecen a tu pueblo Israel saben de tu nombre y vienen a conocerte, pues muchos sabrán de tu grandeza y de tu gran poder, y llegan a invocar tu nombre en este templo, escúchalos desde los cielos, desde el lugar donde habitas, y trátalos según el motivo con el que te invocan, para que todos los pueblos de la tierra te conozcan y te honren como lo hace tu pueblo Israel, y reconozcan que tú escuchas las oraciones que se hacen en este templo que construí para ti. Sexto, y si tu pueblo sale a pelear contra sus enemigos y siguen el camino que tú le indiques y te piden ayuda mirando hacia la ciudad que elegiste y en donde edifiqué el pueblo en tu honor, escucha desde el cielo su oración y su súplica y concédeles la victoria. 7. Si acaso pecan contra ti, miren esto, si acaso pecan contra ti, pues no hay nadie que no peque. Y tú te enojas y los pones en manos de sus enemigos y estos te llevan cautivo a países enemigos cercanos o lejanos. Si tu pueblo recapacita en el país de su cautiverio y se arrepiente y clama a ti y confiesa haber hecho lo malo y haberte ofendido, si allá en la tierra de su cautiverio se vuelven a ti de todo corazón y con toda su alma y oran a ti con el rostro en dirección a la tierra que le diste a sus antepasados y la ciudad que tú elegiste, mirando hacia el templo que edifiqué en tu honor, escucha desde los cielos donde habita sus oraciones y sus lamentos y hazles justicia. Perdona a tu pueblo por todos tus pecados, por haberse rebelado contra ti y por desobedecer tus mandatos, y haz que sus opresores les tengan compasión. Wow. Entonces, y así va. Toda esta relación es de pecado, arrepentimiento, perdón. Pecado, arrepentimiento, perdón. Pecado, arrepentimiento, perdón. ¿Qué nos hace a nosotros pensar que hoy en día nuestras conversaciones con Dios pueden estar vacías del arrepentimiento por nuestro pecado? Nosotros no tenemos un lugar al cual tengamos que mirar para poder ser perdonados. Nosotros tenemos una persona que murió por nosotros y Él es el que perdona nuestros pecados. Él es el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo nuestro Señor. Entonces este pueblo tenía ahora el orgullo de tener un templo de honra al Señor único en todo el mundo conocido. El templo de Salomón era una joya arquitectónica, pero desde ese momento en adelante se estableció un precepto que para siempre, hasta que fue destruido, para siempre estaba establecido ya, que el estado estructural del templo se correspondía perfectamente con el estado espiritual del pueblo. Repito,
El estado estructural del templo se correspondía perfectamente con el estado espiritual del pueblo. Si el templo estaba bien, el pueblo estaba bien. Si el templo se ofrecían los sacrificios y se hacían todo como debía ser, el pueblo estaba bien y estaba feliz. Si el templo lo invadían, el pueblo se perdía. Si el templo dejaba de funcionar, el pueblo dejaba de seguir a Dios. ¿Me estoy dando a entender? El precepto se empezó a cumplir desde los días de Salomón en adelante. El estado estructural del pueblo, del templo, reflejaba el estado espiritual del pueblo. Tanto fue así, y en todo el discurso termina Salomón diciendo: bendito sea el Señor que le ha dado paz a su pueblo Israel conforme a su promesa. Estoy leyendo en 1 Reyes capítulo 8, versículo 56. Bendito sea el Señor que le ha dado paz a su pueblo Israel conforme a su promesa, sin dejar de cumplir ninguna de las promesas que le hizo a Moisés. Que el Señor nuestro Dios esté con nosotros, como estuvo con nuestros primeros padres, y que no nos desampare ni nos abandone. Que nuestra voluntad, miren esto, que nuestra voluntad se rinda ante Él para que podamos andar por sus caminos y cumplamos sus mandamientos, estatutos y decretos, los cuales les dio a nuestros primeros padres. Que estas oraciones que he hecho delante del Señor permanezcan ante su presencia todo el tiempo. Que a su tiempo proteja la causa de este siervo suyo y de su pueblo Israel, para que en todas las naciones de la tierra sepan que Él es el Señor Dios y que no hay otro. Y que el corazón de todos ustedes sea totalmente sincero con el Señor nuestro Dios, y que siempre cumplan ustedes sus estatutos y obedezcan sus mandamientos como lo han hecho hoy. Y eso fue una fiesta increíble, la dedicación del templo. Por años, ese templo se mantuvo como el orgullo de Israel. De ahí se crearon órdenes sacerdotales y de ahí descienden un montón de ideas alejadas de la palabra de Dios. Tanto así que en los días de Jesús, en el capítulo 2 de Juan, Jesús llegó al templo y vio algo que no le gustó. Ese ya era el segundo templo. Y Jesús vio que estaban haciendo mercadería, que había corrupción, que había comercio, que la gente tenía el templo como pasadero entre la muralla oriental y la muralla occidental. Y estaban siendo irreverentes con el templo. Tenían animales impuros, tenían animales para el sacrificio, pero bajo la corrupción del sumo sacerdote Anás y Caifás, que si tú traías un cabrito, ese tú no lo podías sacrificar en el templo, sino tenías que botarlo y comprarle uno a Caifás, porque era un mercado cautivo que tenían ellos ahí dentro del templo. Y había un montón de cosas que a Jesús no le gustó. Y Jesús voltea las mesas, le echa correa y le hace un montón de cosas. Y Jesús dice: han convertido la casa de mi padre en una cueva de ladrones. Pero Jesús dice una frase muy importante que ustedes deben anotar, Juan 2:19. Juan 2:19, cuando estos fariseos confrontan a Jesús por lo que recién acaba de hacer en la entrada del templo, Jesús les dice esta frase, está registrada en Juan 2:19. Destruyan este templo y yo lo voy a reconstruir en 3 días. En 3 días. Pero dice el texto, el versículo siguiente, que lo que ellos no sabían es que Jesús no se estaba refiriendo al templo estructural de bloques de arcilla y de bloques de todo material de construcción. No, Jesús se estaba refiriendo era a su propio cuerpo. En 3 días Jesús iba a morir y en 3 días Jesús resucitó. Por eso es que en la teología se conoce como que los cristianos no tenemos un lugar como tienen los judíos o como tienen los musulmanes. Los cristianos tenemos una persona y esa persona es nuestro templo. Y nosotros no tenemos que buscar un lugar, tenemos que buscar una persona. Esa persona destruyó
pretensión de que a Dios se le puede encerrar en un lugar. A Dios se le crucificó en una cruz. Y en esa cruz Él pagó los pecados de todos los que creerían en Él. Todos los pecados, pasados, presentes y futuros, todos los pecados Jesús los pagó en la cruz. Y con creces, porque derramó hasta su última gota de sangre. Su cuerpo fue molido, su sangre fue derramada. Y Jesús pagó con creces, con su muerte. 3 días estuvo muerto. Y al tercer día Él reconstruyó su templo. Resucitó en gloria, con un cuerpo glorioso. Y ese cuerpo es el que refleja que el pago por el pecado, su muerte como pago por el pecado tuyo y mío, fue aceptada porque Él resucitó otra vez al tercer día. Pero no solamente Jesús es nuestro templo, sino que 1 Corintios 1:30 dice que Jesús es nuestra sabiduría. Si Salomón era el hombre más sabio, Jesús es nuestra sabiduría. Y en Proverbios, Jesús es la encarnación de la sabiduría. Y se le habla a la sabiduría como una persona. Oye, hijo mío, las palabras de la sabiduría. Y si atiendes su voz, serás sabio. Entonces nosotros vemos que Jesús es nuestro templo y Jesús es nuestra sabiduría. Y nosotros no tenemos que buscar adorar en el templo. Nosotros no tenemos que ir a Jerusalén para darnos durísimo con el muro de las lamentaciones. Porque Jesús prometió estar con nosotros todos los días. Todos los días. Entonces vemos en la historia que David le entregó su trono a Salomón, el hombre más sabio que ha pisado este planeta, porque Dios le dio esa gran sabiduría. Construyó el templo, el propósito que David le dejó, la provisión de oro sin cuenta. Le dejó mucho oro para que Salomón construyera y construyó una belleza arquitectónica que duró aproximadamente 400 años, desde el 960 hasta el 587 antes de Cristo. Y ustedes preguntarán, ¿y qué pasó con Salomón después? ¿Qué pasó con Salomón? ¿Cómo terminó Salomón? Bueno, no les tengo muy buenas noticias. Salomón era muy sabio, pero tenía un problemita. Era muy enamoradizo. Se enamoraba de nada. Y le gustaba. Y ustedes dirán, bueno, se casó con la hija del faraón. ¿Y con quién más se casó? ¿Con quién más se casaría? Bueno, su papá tuvo unas 4 o 5 mujeres. Y él diría, bueno, que yo tenga unas cuantas más no quiere decir nada. Primera de Reyes, capítulo 11. No solamente tuvo algunas otras más, sino que hizo otras cosas mucho más horribles. Ya van a ver. Primera de Reyes, capítulo 11. Y empieza con un tremendo pero. ¿Se acuerdan que en el capítulo 3 vimos que Salomón amaba al Señor? Y que hacía todo lo que el Señor le exigía, y que andaba en sus caminos como su padre. Pero este capítulo 11 empieza con un muy grande pero. Pero el rey Salomón, además de amar a la hija del faraón, se enamoró de muchas mujeres extranjeras. Y algunas eran de Moab, otras eran de Edom, de Sidón y de los hititas. Y de todas ellas el Señor ya le había advertido a los israelitas: ustedes no deben tener relaciones sexuales con mujeres extranjeras, ni ellas con ustedes, pues por ellas corren ustedes el riesgo de llegar a adorar a sus dioses. Sin embargo, Salomón se enamoró de mujeres así. Permítame hacer un paréntesis. Estamos en el Día de los Padres. (11:3) Tuvo 700 mujeres, a las que hizo reinas, y 300 concubinas, como para completar 1000, pues. Y todas ellas lo hicieron extraviarse. Y eso no es lo peor, porque ustedes dirán, ok, tener mujeres no es tan malo como tener 1000 suegras. Pero lo peor es lo que viene.
Cuando Salomón envejeció, sus mujeres lo hicieron a adorar a dioses ajenos. Y a diferencia de David, su padre, su corazón dejó de ser perfecto ante el Señor, su Dios. Y Salomón adoró a Astoret, la diosa de los sidonios, y adoró también a Milcón, el repugnante ídolo de los amonitas. Se apartó del Señor y cometió muchas maldades, porque a diferencia de David, su padre, dejó de seguir fielmente al Señor. Hasta construyó en el monte que está frente a Jerusalén un altar a Quemos, el repugnante ídolo de Moab, y a Moloc, el ídolo repugnante de los amonitas. Paréntesis, estos dos ídolos, Quemos y Moloc, eran muy famosos en el Oriente Medio por recibir niños en holocausto. Mataban a los niños para dárselos a Moloc y a Quemos. No solamente eso, versículo 11:8, y esos altares los construyó para que sus mujeres, de Salomón, pudieran quemar incienso y ofrecer sacrificios a sus dioses. Y el Señor se enojó mucho contra Salomón porque su corazón se apartó de él, a pesar de que el Señor se le había aparecido 2 veces y le había insistido que no adorara ni sirviera a dioses ajenos, pero Salomón no le hizo caso al Señor. Entonces el Señor le dijo a Salomón, y esto define la historia de aquí en adelante en este libro, pero no solamente de aquí en adelante en el libro, sino en toda la historia de Israel. Como te has portado tan mal y no has cumplido con tu pacto conmigo, ni has obedecido los estatutos que yo te di, voy a dividir tu reino para entregárselo a uno de tus servidores. Y esto se conoce como la división de la monarquía, es lo que vamos a ver la semana que viene, el reino dividido. Aquí se acabó la monarquía unida. Ya Saúl, David y Salomón, la monarquía unida, 40 años cada uno, ya quedó atrás. Ahora el reino se divide en norte y sur, y Israel con la capital Samaria, y en el sur Judá con la capital Jerusalén. Eso lo vamos a ver la semana que viene. Permítanme terminar con dos aplicaciones de aprendizaje del libro. Ustedes vieron que Salomón tenía provisión, que tenía la promesa de su padre y tenía un propósito en la vida. Él no podía haber hecho lo que hizo si no hubiera tenido oro, si no hubiera tenido la sabiduría y si no hubiera tenido el legado de fe que le dio su papá. Provisión, promesa y propósito. Sin embargo, él tenía una sabiduría que Dios mismo se la dio y se le prometió que él iba a ser el hombre más sabio que ha habido sobre la faz de la tierra. Y de verdad fue así. El juicio de las prostitutas, la fama, la reacción de la reina de Sabá, la reacción de los reyes lo demuestran, pero la cantidad de mujeres de las que se enamoró indica algo que para nosotros tiene que ser muy importante aprender de la vida de Salomón. Y esto lo quiero que lo anoten los que estén tomando notas. No es por falta de sabiduría que alguien sucumbe a sus pasiones carnales. Repito, no es por falta de sabiduría que alguien sucumbe a sus pasiones carnales. ¿Por qué? Porque Salomón era el hombre más sabio del mundo y vean cómo terminó por causa de sus mujeres. Padres que me están escuchando, hombres que están escuchando. Nosotros no somos tan sabios como Salomón. No tenemos la misma promesa no tenemos la misma provisión de oro, de dinero. Sin embargo, podemos caer en los mismos errores que Salomón. No es poco común hoy en día que se oiga de hombres que tienen 2, 3, 4 matrimonios, mujeres que han tenido 3, 4, 5 mujeres en su vida. No es poco común que un matrimonio se separe hoy en día porque hubo una tercera persona, sea hombre o sea mujer. No es poco común hoy en día que una persona pierda la cabeza y la vida porque quiere tener pasiones desenfrenadas, lujurias o cometer pecados con una persona con la que tú no tienes compromiso matrimonial.
Por lo tanto, no es por falta de sabiduría que alguien sucumbe a sus pasiones carnales. Debemos rogarle a Dios, así como Salomón rogaba en el templo. Si alguien peca y viene a Dios en arrepentimiento y fe, Dios es fiel y justo para perdonarle su pecado. Y si nosotros hemos cometido pecado, que hemos ofendido a Dios, no tenemos otra opción que venir a Dios arrepentidos y pedirle perdón. Señor, perdóname. Porque no tenemos otra opción. La otra opción es ir directo al infierno y pagar por tus propios pecados. Pero Jesús está en el medio con su cruz diciendo, tú no tienes que ir al infierno. Ya yo morí por ti, tú no tienes que morir. Tú puedes creer en Cristo hoy y entregar tu vida a Él, rendirte a Él, y a través de su justicia tú puedes restaurar tu relación con el Padre. Yo se los recomiendo porque es la mejor decisión que ustedes podrán tener en vida. Porque después que ya no estés respirando, ya no va a haber oportunidad para tomar esa decisión. No es por falta de sabiduría que alguien sucumbe a sus pasiones carnales. Hermanos, mujeres, hombres, protéjanse. Cuidado con lo que ven en la computadora. Cuidado con lo que ven en sus teléfonos. Cuidado con las relaciones de amistad que se vuelven incómodas en algún momento. Nosotros no podemos descuidar nuestra armadura de la fe. Tenemos que estar guardados contra los ataques, porque eso es diario, y muchas veces, varias veces en el día. Es muy probable que ninguno de nosotros vaya a tener 1000 parejas, o 1000 hombres, o 1000 mujeres, pero incluso para el que las ha tenido, el arrepentimiento garantiza, Dios garantiza, y su palabra, que Dios puede perdonar eso y más. El poder de Dios puede abarcar el pecado más grave que tú pienses que no te van a perdonar. La gracia de Dios es tan grande que Dios no te va a decir, eso es mucho para mí. No, Dios es tan grande, su poder y su amor, que estuvo dispuesto a mandar a su hijo, a su propio hijo, a morir en la cruz, para que tú pudieras creer en él y así fueras salvo. No es por falta de sabiduría que alguien sucumbe a sus pasiones carnales. Y segundo, nuestra relación con Dios no depende de un templo. No depende de una estructura civil. Nuestra relación con Dios depende de la concepción que tengamos de Jesús, de la relación que tengamos con Jesús, porque Él es el templo. Y de su estado estructural, no del estado estructural del templo, del estado estructural de Jesús, es que depende nuestra relación con Dios, nuestra salud espiritual. Jesús murió y fue roto, su cuerpo fue lacerado, fue entregado, fue clavado, fue traspasado. Pero Él no se quedó así. Él resucitó. ¿Y saben cuál es la promesa más bonita de todas? Que el día que tú tengas que cerrar los ojos y que Él llame por ti, que haya una trompeta que diga tu nombre, lo primero que verán tus ojos va a ser la gloria del Salvador. Y ese día tú vas a ver que el estado estructural de tu Salvador garantiza tu salud espiritual. Jesús está perfectamente vivo. Él está intercediendo ante Dios por nosotros. Y si Él está en condición perfecta, nuestra relación con el Padre puede estar perfecta. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe. No tardes más. Si ya tú eres un hijo de Dios, aférrate a Cristo. Cuando vengan las tentaciones, cuando vengan las pasiones, cuando venga el orgullo, cuando venga la vanidad, cuando venga la lujuria, cuando venga la envidia, cuando venga cualquiera a decirte que es mejor que tú le puedes decir, oh sí, tú no me conoces bien, yo soy peor de lo que tú te imaginas. Yo soy peor de lo que tú te imaginas, yo he cometido más pecado de lo que tú te imaginas. Yo soy mucho peor de lo que tú me conoces. Pero aún así, Cristo murió en la cruz por mí. Y yo confío que Él es mi sustituto. Y todos los pecados que son groseros para ti, Él los pagó en la cruz. Y no le faltó ni uno. Yo le entregué mi pecado a Cristo. Y Él me entregó su justicia. Y a través de su justicia, yo puedo tener una relación con el Padre para siempre. Para siempre. Entonces, si tú has creído en Él, aférrate a Cristo. La promesa, la provisión y la bendición que tenemos en Cristo, eso no nos lo puede quitar nadie. Pero si tú no has entregado tu vida a Cristo,
Y si tú ves a Salomón, el hombre más sabio, cómo cayó rotundamente, pues tú no eres tan sabio como Salomón. Tú no tienes otra esperanza que Cristo. Salomón decía, viendo al templo podemos ver la gloria de Dios y pedir perdón, y Dios que escucha desde los cielos, Él te va a perdonar. Hoy también tú puedes pedir perdón por tus pecados. Hoy también tú puedes decirle al Señor, Señor, yo he cometido tantas fallas, tanto pecado, tanto te he fallado, tanto te he decepcionado, tantas lágrimas tú habrás derramado por mí, perdóname, perdóname. Cristo está dispuesto a abrazarte, a recibirte con los brazos abiertos. Y Él es el Señor de los cielos que está vivo, está reinando y te está esperando con los brazos abiertos. Hermanos, Salomón es el vivo ejemplo, tanto en 2 de Crónicas 1 al 9 como en 1 de Reyes 1 al 11, de que nosotros podemos tener una relación con Dios de una manera muy transparente, muy bonita, porque cuando los líderes aman a Dios, todo va bien en Israel. Cuando los líderes amaron a Israel, amaron a Dios, todo iba bonito en Israel. Cuando los presidentes, cuando los líderes de las naciones, incluso cuando el papá de la casa ama a Dios, todo va bien. Pero en lo que un rey, un presidente, empieza a cometer inmoralidades, empieza a desviarse de la ley, empieza a hacer lo que le da la gana, o cuando un papá quiere dejar de lado los compromisos y las bendiciones matrimoniales, o cuando una mamá quiere pasar por encima de las leyes impuestas y de las normas sociales, civiles, espirituales, incluso biológicas, pues la era dorada se acaba. Empiezan los problemas y empieza la distorsión de la casa, del pueblo, y ya nadie puede controlar qué tan bajo vamos a caer. Así que les animo a considerar el ejemplo de Salomón como un escarmiento en cabeza ajena que todos nosotros podemos considerar para saber que si a Salomón le pasó eso, a nosotros también nos puede pasar. Pero tenemos nuestra mirada fija en Cristo. Que Cristo es el rey del linaje de David prometido por muchos. Allá en Génesis 49, Dios le prometió a Judá, no a José, sino a Judá, que de su linaje iba a venir un rey. Y ese rey prometido vino por el linaje de David, vino por el linaje de Salomón, vino por el linaje de un montón de gente inadecuada, de prostitutas. Un montón de gente que no se esperaba, un montón de gente que no era ni siquiera conocida. Ustedes pueden leer las genealogías. Pero ese es el rey que se estaba esperando. Ese es el rey que los judíos estaban esperando, el Mesías, el ungido, el enviado, el que iba a poner todo en orden. Ese Mesías ya vino. Ese Mesías es nuestro Señor Jesús, y a Él sea siempre toda la gloria y todo el honor. ¿Tú crees en Él? ¿Tú lo amas? ¿Tú le sirves? Por el ejemplo de Saúl, de David y de Salomón. Si tú sirves a Dios, si tú amas a Dios, pues a ti te va a ir bien en la vida. Dios va a tener tu vida en las manos y nadie te va a poder arrebatar de allí. Eso no quiere decir que tú no vas a tener problemas. No me malinterprete. Jesús prometió muchos problemas. A todos los que le siguen, Jesús dijo, en este mundo ustedes van a tener mucha aflicción. Pero confiad, yo he vencido. Yo he vencido al mundo. Todos los problemas no son nada comparado con la gloria que en nosotros ha de manifestarse. Entonces nosotros vamos a tener un montón de problemas, pero vamos a estar en las manos de Dios. ¿Quién quiere estar ahí? Nuestro Señor es lo mejor que nos ha pasado. Cuando los líderes aman a Dios, todo va bien. Oremos. Señor, muchísimas gracias por tu palabra. Gracias por la enseñanza de que nosotros podemos estar confiados en tus manos. De que no hay nada ni nadie que nos arrebate. Que si nos portamos bien, tú nos bendices. Y que todos los que vinieron antes de nosotros, que eran más sabios que nosotros y tenían una relación más cercana contigo, algunos fallaron rotundamente incluso como Salomón. Ayúdanos a nosotros, Padre, a aprender de su ejemplo y a entender que tú eres el mismo Dios
ayer, hoy y siempre, y que tú a quien se arrepiente de sus pecados, tú perdonas, y a quien quiere amarte, tú lo bendices. Rogamos, Señor, que tú nos bendigas y nos des cada día más de ti, y nos des la bendición de verte alegre, agradado, no porque nosotros hayamos hecho algo, sino porque tú nos ves a través de los méritos de nuestro Señor Jesús. Y es allí en quien queremos basarnos. Glorifica, Señor, tu nombre entre nosotros. Y eso te lo rogamos en el dulce nombre de nuestro Señor Jesús, el que vivió una vida perfecta, murió una muerte sustituta y resucitó de una tumba gloriosamente. Y es en su nombre, en sus méritos, en quien confiamos como sustituto perfecto. Amén. Que Dios les bendiga. Les invito a ponerse de pie para terminar cantando este coro. Él es quien reina con poder, creador, su fama